Un chico que salió campeón en la secundaria y estuvo 203 días inconsciente por un accidente de auto y perdió todos sus recuerdos de los últimos 3 años que jugaba waterpolo, y sus amigos ahora se ponen a llorar porque no recuerda todo lo que habían pasado juntos. Va a su casa después de una rehabilitación de 4 meses, se pelea con su hermana, su madre se había lamentado y empieza a ver las reglas de waterpolo y vio que tenía un cuerpazo, y ahora mismo se ve y vio la basura de cuerpo que tiene ahora. Debido a que estuvo inconsciente durante tanto tiempo, estaba paseando y ve unas revistas de su gran pasado con su equipo en el waterpolo. Él ahora se quería rendir debido a la gran diferencia de destreza que hay ahora. Pero ahora Chinu y uno de anteojos le reclama porque no le recordaba. Le dice que quiere volver a jugar con él waterpolo, porque antes él lo inspiró mucho. Se dio cuenta que ahora estaba 3 años adelantado y que en la escuela no iba a entender nada. Lee y se enoja. Le dijo a sus papás que no iban a entrar al waterpolo de vuelta. Le dicen que lo que importa es que él sea feliz. Su hermana estaba teniendo pesadillas sobre el accidente de su hermano. Él se lamenta mucho porque su familia se estancó en ese recuerdo. Como él ahora tenía mucho tiempo libre, decidió volver a estudiar todo lo que perdió y estuvo 8 meses intensamente estudiando y estudiando. Rehabilitación, manga por aquí y por allá por 8 meses. A una escuela de miles de estudiantes. Nah, en realidad estaban diciendo esa, pero es la de al lado. Hay waterpolo en esa escuela. Entonces ahí les dice que se una, pero nadie quiso y lo observa a Minato. Entonces el observador dice que si hace fútbol será famoso y si hace básquet iba a crecer. Y el que lo observaba le dice que lo vio en la revista y que se una al club, porque sabía quién era. El de anteojos lo ve y le dice que se una. Corre, se esconde en un bosque y aparece una chica y era Chinu. Le dice: ¿cuánto tiempo? Te ves muy bien. Y le da un beso. Le dice que los rumores son ciertos. Empieza a pensar Minato si eran eso, o sea, si eran novios, y que no debería agregar San a Chinu. Pero nada que ver. Ellos solo habían hablado 3 veces en su vida. La primera vez fue cuando se le cayó su toalla y él dijo gracias. La segunda fue cuando él se le confesó en verano. Le dijo que le gustaba y fue rechazado, pero le dijo que si era el mejor jugador de waterpolo le debe un beso, y si no es así, 110.000 yenes. Y él lo había cumplido, pero no lo recuerda y por eso le dio el beso. Le dice: ¿por qué no va a jugar más waterpolo? Ganó la apuesta porque había otra parte que era de que si era el mejor de Japón serían novios. Él le dice que es imposible y ella se decepciona. Él le dice que deje de llorar, que no se rinda, que sea el mejor, que le dé el dinero si no. Le dice a su familia y la hermana le dice: Gambare, Gambare, Onichan. O sea, que se esfuerce mucho. Dejaron una carta, a toda la clase le dejaron una carta de Minato de que él es un prodigio, el mejor de Japón. Bueno, en realidad que fue el mejor. Todos se inspiran, van a unirse, pero él se enoja porque no es nada de lo que era antes, ya que sus músculos se atrofiaron. O sea, son inútiles ahora por el accidente. Y todos se van diciendo que es patético, pero se habían unido 2 seres, mejor dicho personas, un nigeriano y un callado que es introvertido. Dice que es un gusto y se quería ir porque pensaba que era un error, todo un tímido. Se unió pero abandonaron porque no aguantaron. Pero alguien que parece un rebelde, un matón sin causa, dice que se va a unir pero que con su talento sería el mejor y que quería ser arquero. Pero el arquero era el rubio y decidían quién iba a ser el arquero en una batalla. Salen y los dos tienen un cuerpazo increíble y están en muy buena forma. Él era jugador de béisbol. Minato, el protagonista que ahora tiene una mala forma, es el que va a tirar. Se tira al agua y ahora mismo está muy frío, tiene mucho frío y no entiende nada porque quería ver si podría recordar cosas haciendo esto. Va a tirar la primera pelota y la tiró horrible, muy mala. Eso contó. La tira ahora el rubio, la tiró arriba, re bien. Y él dice que solo se unió porque él en el béisbol tenía mucha gente que jugaba del mismo calibre y que él quería sentir que tenía talento y que lamenta haber subestimado el waterpolo y dice que renuncia. El rubio dice que no lo haga, que le importa un comino, no le importa, que no sabe si él tiene talento realmente para el waterpolo, que le da igual. Y le pregunta, ¿cómo qué talento? Y le dice, sabe picar. Nah, le da igual. Sus motivos solo no quiere entrenar solo de vuelta, que quiere gente. Todos recuerdan de su pasado y sus motivos por los cuales se unen, pero le faltaría un jugador todavía, ya que son 6 y para jugar se necesitan 7 jugadores. Pero tienen a alguien en la mira, a alguien que había quedado tercero en los 100 metros libre, pero él ya se había unido a otro club. Diseñan un plan de cómo hacer que se una. El matón dice que lo obligará, pero viene y lanzan a Minato. Por favor, unite al club de waterpolo, ese mejor, unite.
no quiero, amigo, o sea, pero ¿por qué? Porque ahora mismo estoy probando otros clubs. Probaré el de kendo y arquería y veré qué hago. Y no puedo nadar, no tengo motivos. Bueno, acá piensan un plan en el que van a decir qué tan bueno es el waterpolo por si se quedó sin motivación para hacer las cosas. Ya que él quería vencer a su hermano, empiezan a seguirlo, acosándolo entre todos, diciendo qué tan bueno es el waterpolo y qué cuerpazo se consigue. Tienen una pelota y ya estaba podrido. Dice qué quieren ahora y que actuaron pésimo. El rubio le dice que necesita su velocidad, que es buenísimo, y que los compañeros te hacen desatar todo tu potencial. El nigeriano le dice que se unió porque él no tiene talento, es malo en todo, pero es muy alto y por eso espera muchas cosas de él, pero los decepciona siempre por su falta de talento. Y que cuando vio a Minato de la misma forma, él decidió unirse, porque sería un compañero con el que se ve jugando, y eso le podría llegar al corazón. Y le dice que sí, pero si le ganan en una carrera de 150 metros entre ellos 6. Pero ni nosotros 6 podríamos. Pero para, ¿no habías dicho que los compañeros desataban todo el potencial? Bueno, eso es verdad, che. Por cierto, lo había dicho, así que ahora había que demostrárselo a ese gran velocista. Pero la verdad yo jamás tuve compañeros. Todo un vendehumos, el chabón. Dice que le da una ventaja, que si no es imposible, porque tuvo un récord de 52,77 en 100 metros en velocidad. Básicamente es tan rápido que no tiene sentido. Y dice que les va a dar una ventaja de 20 segundos. Aún así, con la gran ventaja que tienen, no pueden ganarle por 12 segundos. Tienen que tener 2 segundos más en velocidad. El nigeriano, Matón, Minato y el Callao. Minato antes era recontra veloz, literal. Nada que ver a lo que es ahora. Entrenan bien y el velocista profesional tiene recuerdos de su hermano. Cada vez que abre su comida, finge sorprenderse, ya que es difícil no tener hermano ni mamá. Van a nadar, están bien. El nigeriano va normal. El Callao, arre, what the fuck. Y van bien. Le toca a Minato y está por lograrlo. Va a muy buena velocidad, va a tocar y no pudo. El velocista había llegado antes. ¿Aún así no podrías unirte? No, porque habían prometido que cuando les rompiera todo, lo dejarían en paz. Y uno le pregunta si es por su hermano. ¿Por qué no entras al club? ¿Cómo lo supo? Es verdad. Yo quería ser el mejor que él en todo, pero él abandonó la natación y se unió al waterpolo y se cambió de escuela. Y yo solo, en la soledad, superé su récord, pero no me sentí bien. Así que bueno, adiós, basuras. Acá vienen los viejos compañeros de Minato. Le dicen que se alegra que haya vuelto al waterpolo. Y si ya los recuerda, dice que seguro permanecerá así para siempre. Uno le dice que no diga permanecer, que vuelvas a ser el principal. Yo te voy a estar esperando para que seas el mejor de vuelta. Y dice que bueno, ahora no saben qué hacer porque no son 7. Pero el velocista estaba ahí y dijo que no se había ido. Y dijo que fue gracias a ellos porque le dijo eso a Minato. Porque el que le dijo eso a Minato es su hermano. Entrenan moviendo las piernas en forma de tijera para ver cuánto aguantan en la profundidad del mar. Una pesa de como 10 kilos y se hunden todos, unos locos. Y los vecinos rivales de la otra escuela los veía chino y bueno, estaban en traje de baño y todo eso. Obviamente es hermosa, pero bueno, el caso. Los otros los menospreciaban diciendo que eran fracasados. No sé por qué, pero seguramente después lo veremos. Acá estaban comiendo mucho porque al hacer tanto ejercicio denso, una persona supongo que tiene hambre porque gastas mucha energía y eso se repone con comida porque así lo decidió tu cuerpo humano. Se venían juntos y dicen que el Matón tiene talento porque lanza muy fuerte. ¿Qué era lo que hacían en el pasado? El Callado hacía caligrafía y escribe bonito. El nigeriano hacía dulces, ya que su papá hace dulces, es dueño de una pastelería. El rubio dice que regresó a casa y que el poder del amor fue lo que reinició el club. Incluso el sábado va a haber un partido de práctica para ver lo que es un combate real y aprender. Estaban en los vestidores planeando dónde estaría cada uno. Entran los de la otra escuela que van a enfrentarse. Se burlan de ellos por su nombre y resulta que no tenían a sus jugadores y se van a enfrentar a unos niños de primaria. Chino le interesa saber cómo va a jugar Minato. Todos confían en el velocista. Van bien, le tiran la pelota a Minato y se tropieza o algo así. Los chicos le meten gol. Habían dicho que se podía hacer faltas bajo el agua sin que el árbitro vea. Los de primaria eran reagresivos. Los tiraban bajo el agua, hacían que el velocista no se la pase a Minato porque pierde la pelota. Le meten gol, el Matón tira una pelota y se la atajan. Y le meten otro gol. Van 3-0. Le rompieron todo. Chino dice que fue peor de lo que creía. Le dicen si lo conoce y dice que algo así. Van al vestidor de sus contrincantes, discuten de por qué no le pasó la pelota a Minato y que el Matón es mejor de lo que esperaba. El nigeriano y tímido no sirven para nada. El de anteojos grita y se va porque no sabe si seguiría jugando. El de anteojos lo visita
a su casa y le dice que mintió en todo lo que le dijo. Nunca lo conoció y fue su amigo. Y eso asusta al protagonista, Minato. Dice que qué miedo, tenía miedo. Le dijo que lo admiraba mucho porque jugaba muy bien, ya que él siempre estuvo en el banquillo por 3 años sin poder jugar. Y cuando vio a Minato sin recuerdos, pensó que él podría tener un equipo fuerte. Y por eso había mentido, para poder darles una lección a sus compañeros, porque lo marginaban. Y que ahora iba a renunciar al club. Minato va a visitar a su ex profesor y le pregunta cómo fue el mejor de Japón y qué fortalezas tenía. Él le dice que sus omóplatos, pero más que nada que revise en su cuarto un DVD. En la escuela llama para estar a solas al de anteojos y le dice que no es un prodigio. Ayer visité al consejero y me dijo en lo que más me fortalezco, que sería esto lo que estaba en el DVD, era su dedicación y esfuerzo. Tengo videos donde practicaban 30 minutos todos los días, rebotándola contra la pared y leyendo libros viejos, porque cada vez cambiaban las reglas de waterpolo, todo para hacer diferentes estrategias y emplearlas. No soy, la verdad, ningún prodigio, solo me esfuerzo mucho. Y le dijo que alegraba que fuera eso, porque si tenía talento sería patético perderlo, y que puede volver a jugar como antes que su pasado, ya que ese pasado era su rival y que lo iba a superar. El de anteojos estaba sorprendido y le dice que lo siente, que si aún así, siendo molesto, lo quiere. Y sí, obvio le interesa, porque él es el que estuvo en su pasado y decide unirse y dice que tenía el estómago revuelto. Minato también entrena y Chino había sonreído. Su hermana cantaba y su mamá dice: espero que mis hijazos estén dando lo mejor de sí. Estaba grabándose con un celular que invirtió casi todo su dinero, su antiguo él, para ver qué gran jugador se convertiría ahora. Pero le dicen que es un narcisista porque pensaba que estaba sonriendo a su imagen y se ríen de él. El callado dice que odia esto, come y tienen una pijamada y quieren confesar cosas. El rubio confiesa que en su mente le dice bu al matón porque se llama Eiji, porque si lo leen como si fuera una vocal larga sería bu. El velocista dice que sus papás se divorciaron, que su hermano tiene diferente apellido, porque su papá fue yerno adoptado. Minato dice que en las películas las personas que tienen amnesia olvidan los recuerdos que hicieron cuando perdieron la memoria, y que tenía miedo de que pase, pero son solo suposiciones, porque el doctor le dijo que eso no pasaría, pero y si pasara, le dijeron que no, amigo, no te hagas problema, nos asustaste. La idea de perder los recuerdos de haberlos conocidos es horrible, porque se estaban llevando todos bien y así se había sacado un peso de encima. El callado no tenía que confesar nada, hace la misma rutina de siempre. A la mañana nadan 8 kilómetros en 3 horas, a la tarde usan pesas y saltan después pases normales y largos y lanzamientos y le rompen la cara al callado. Le dice que una vez afloje el dolor estará bien. El callado se llama Uji, él se declaraba inútil porque los retrasó a todos y todos mejoran excepto él, y por eso a la mañana se había ido a correr para tener más resistencia, pero había escrito algo en el pizarrón, lo siento. Y es raro, porque el ingeniero dice que habló con él y dijo que antes él dijo que no tenía ganas de vivir porque no tiene amigos. Lo buscan y estaba poniendo algo parecido a una soga. ¿Qué va a hacer? Y no, tranquilos, no era nada. Era una tela de ropa que se cayó, ya que es mal hablando, y por eso puso eso en el pizarrón. El rubio le dice que sí, dice que si entrenan. El velocista dice que así no engañan a nadie, que solo quieren hacer las cosas más fáciles para que él tenga confianza. Él se unió porque había gente que estaba diciendo que el waterpolo nadie lo jugaba. Eligieron que se una de broma, y él lo hizo porque tenía miedo de que nadie le diera atención otra vez y se quedara solo. Pero él ahora está feliz de haberse unido porque son compañeros que lo ayudarían engañándolo para que tenga confianza. Minato lo graba y Yuji tira la pelota más veloz debido a que ahora grita y se siente más fuerte y le mete un gol. Sacan una foto increíble. Minato va con Chino y le dice que ama el waterpolo, que empezó porque no podía pagarle la deuda, pero ahora le encanta. Muchas gracias por decirme lo de nuestra promesa. Pero che, me dijiste que el mejor de Okayama no es lo mismo que ser el mejor del mundo. Descubrí, pero intentaré ser el mejor de Japón. Discuten porque el velocista no pasa la pelota y porque el matón tira de lejos, pero él piensa que la tira bien. Pero para calmar las aguas, el Ruby dice que va a comprar ropas, así todos estamos iguales. Así representa al equipo. Atrás iban a poner algo para poner qué sentía realmente por el waterpolo. Minato le dice que si es por su hermano que usa el mismo traje siempre y no lo quiere cambiar. El velocista dice que sí, es porque él y su hermano eran rivales debido a que eran prácticamente de la misma velocidad y lo admiraba mucho. Él era mejor que todos siempre lo que hacía, pero un día se cambió a waterpolo porque hacía natación y no es lo mismo, son cosas muy diferentes. Y había visto un nuevo rival y ese rival era Minato y nadie lo va a hacer cambiar de opinión. El Ruby dice que nosotros mismos somos nuestros rivales. Recuerda fotos
fotos de su papá era líder de waterpolo y por eso él inició esto. Él hablaba de waterpolo siempre con él. Cuando su mamá falleció, él consiguió un mejor empleo pagado. Debido a eso, llegaba tarde y con una agenda muy ocupada. Le cocinaba el Rube, pero él no quería molestarlo, así que empezó a comprar fideos instantáneos. Mi padre pensaba que no le gustaba cómo cocinaba y lo miraba triste, y así poco a poco la relación fue cortándose, casi ni hablándose, hasta se evitaban hablar porque él no sabe qué decirle. Por eso inició esto, porque quería hablarle de waterpolo. Así convence de que se pongan un traje y había una oferta que se estaba por acabar, que era del 30% y faltaban 2 horas y no les había dado tiempo para hacer todo bien. Pasaron 2 semanas y salió más o menos. Tenía letras raras como la de waterpelotas. Así está mal dicho, pero se ríen. Su hermana se cortó y luce extraña. Dice que le quedaba bien y va a ver unos DVD que le falta y era él gritándole a sus compañeros. Y esto no me lo esperaba, sinceramente. Si querés ver un video similar, dale a la tarjetita esta que te va a llegar a otro video que según YouTube es la mejor opción de usuario. Si querés una próxima parte, dale me gusta, mirá el próximo video y comenta que querés la siguiente parte. Yo te la traeré rápidamente posible.